y todo el mundo. Qué lindo, amigos míos, volver a reunirnos en este su programa La Final Trompeta, confiando en el Señor nuestro Dios que usted haya tenido un fin de semana espectacular y ayer domingo, inicio de semana llena de bendiciones, al igual que nosotros. Bendito sea el Señor nuestro Dios y espero que de verdad haya tenido una mañana y tarde muy hermosa, llena de la bendición de Dios, el respaldo de nuestro Dios. Y bueno, ya para terminar, acá en el Ecuador ya 6:02 de la tarde, listos para ya entrar a la noche, agradecidos con el Señor nuestro Dios de todo corazón. Les amamos y siempre estamos orando para que Dios nos bendiga a todos con esa bendición que solamente Él nos puede dar y que también se apiade de nosotros y nos ayude de pronto en las tribulaciones o en los momentos tan terribles que estamos atravesando cada uno de nosotros. Y bienvenidos todos, hermanos. Hoy continuamos con el abecedario del pecado y vamos a ver el pecado número 593. Vamos a ver de qué se trata. Damos el paso a la ciudad de Guayaquil, donde está el doctor Zavala. Muy buenas tardes, doctor. Adelante con el saludo. Mi querido pastor Arturito, bendición y vida eterna. Luis Antonio, pastor amado, de la misma manera. Que Dios bendiga sus vidas de forma rica y abundante. A mis hermanos del programa, qué lindo poder estar en este segundo día de la semana, día lunes, empezando el programa con un tema muy, muy importante. Y como diría un amigo mío que vive en los Estados Unidos, cuando yo le... ¿Qué número de programa es este, Arturito? Pecado 593. Pecado 593. Mi amigo diría 5.930, diría. Tremendo. Seguramente nos está viendo en este momento con su amada esposa. Los saludamos y los bendecimos en el nombre de Jesús. Marido. Ya decidí no reclamar porque es inútil. Ahora para este señor de las barbas, marido es pecado. Ya no digo más, simplemente oro, me pongo a investigar y finalmente tengo que darle la razón. Y hoy lo vamos a ver, porque en verdad, hermano querido, que este término, visto a través de la Biblia, de usted depende que sea una bendición y honra o un pecado. Bienvenidos a este su programa, a la Final Trompeta. Adelante, Arturito, desde Quito. Amén, mis muy amados. Mi pastor Luis Antonio estaba en La Paz, Bolivia, y desapareció. La altura creo que lo esfumó. Me imagino que en breve estará ingresando nuevamente. ¿Se acuerdan los primeros programas? Siempre tenía el mismo problema David Diamond cuando él estaba en nuestro programa. Parece ser que en el departamento donde él está, utilizan el internet de otra persona que les permite ingresar, pero a veces la conexión está mala y por ende no tienen ese acceso. Pero bueno, esperemos que ingrese enseguida. Caso contrario, bueno, estamos siempre con el respaldo del Señor nuestro Dios y aquí estamos nosotros con ustedes listos para estudiar y escudriñar las Escrituras y darnos cuenta por qué es pecado ser marido. Vamos a ver, oramos y ponemos este tiempo en la presencia del Señor nuestro Dios. ¿Nos acompaña? Amoroso Padre Celestial, gracias Señor por el tiempo que nos regalas, por la vida que nos das, por estos estudios que nos compartes para santificarnos con tu palabra y así aprender a amarte más, a descansar en ti, a consagrarnos ante ti de todo corazón, Señor, rendidos a ti. Te amamos con todas las fuerzas del corazón y te agradecemos de verdad, Papito Bello, por todos esos detalles tan lindos que tienes con nosotros. Y en el nombre de Jesús, Señor, te suplicamos para el resto de esta semana tu bendición que enriquece y no añade tristeza en ella. Esa bendición enriquecedora que el dinero no puede comprar, como es la vida, la salud, la familia, el hogar, el trabajo, la pasión que tú pones en nosotros, el fruto de tu Santo Espíritu, tu llenura en nuestras vidas. Y te suplicamos que tu ángel siga acampando alrededor nuestro y nos defienda de toda acechanza del enemigo, Señor, de gente que de pronto maquina nuestra muerte. Líbranos, Señor, de cualquier accidente,
de robo, de secuestro. Ahora que vivimos en un mundo tan malo, mi Señor, ten misericordia de nosotros y que sea una semana cargada de mucho trabajo y que tú bendigas toda obra de nuestras manos, Señor, y que nos prosperes en gran manera económicamente, que podamos vender o comprar esa propiedad, que nos salgan esos préstamos y hacer esa inversión, que podamos tener más negocio, más contratos, más clientes, más ventas. Ayuda a tu pueblo, Señor. Quítale a Satanás lo que es tuyo, lo que te ha robado. Y sus hijos, hijos del diablo, disfrutan, Señor. Cuando las riquezas te pertenecen a ti, todo te pertenece a ti, Señor. Quítaselo y ponlo en las manos de aquellos de tus hijos que son generosos, fieles administradores, Señor, que no se olvidan de ti, de tu obra, y pon esos recursos en sus manos y guíales, Señor, si es tu voluntad, en paz, que apoyen nuestros ministerios para continuar con la labor que tú nos has encomendado. Y dirígenos, Señor, mi Dios, en esta semana en toda consagración a ti, toda santidad a ti, nada de pecado, nada de coqueteos con el mundo, fieles y celosamente obreros tuyos, mi Dios, viviendo exclusivamente para ti, dándote todo nuestro amor. Líbranos de malas decisiones, sana nuestra mente y nuestro corazón y prepáranos, Señor, para recibir el mensaje que sale de tu corazón a nuestro corazón y guíanos en toda la verdad. Por favor, por los que están enfermos, que en el nombre de Jesús tú los levantes y los sanes. Aquellos que tienen problemas en sus matrimonios, en sus hogares, aquellos que están atravesando momentos difíciles, Señor, mi Dios, tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Ayúdanos, Señor, en las atribulaciones y en los momentos tan duros que estamos atravesando. Te damos la honra y la gloria por siempre y para siempre, mi Señor amado. Gracias de todo corazón. Y ahora enséñanos y guíanos con tu Santo Espíritu a toda la verdad. Porque te lo pedimos en el todopoderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Sacamos entonces Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable y nos preparamos para recibir el pecado número 593, marido. Bueno, mi pastor Luis Antonio, no sé si ingresó o no ingresó, pero doctor, arranca tú, por favor, entonces, hermano amado. Perdón. Basado en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, donde dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué interesante. En un solo versículo podría estar toda la enseñanza. Pero, ¿qué significa marido? Vamos a ver. En la Biblia, marido es el hombre unido en pacto matrimonial con una mujer. Fíjese usted, cabeza del hogar, como lo explica Efesios capítulo 5, verso 23. No cabeza como tirano, sino como responsable espiritual, protector, proveedor y amante sacrificial. Así como Cristo se entregó por la iglesia, así debemos amar a las esposas. Listo, mi querido pastor Luis Antonio. Parece que sí. Dios quiera que no se me corte. Amén, amén. Si deseas, yo continúo y sigues tú como tú quieras. Lo que pasa es que le explicaba al pastor Arturito que Sí. tengo mucho, como mañana viajo, entonces, pero creo que va a estar bien en el nombre de Jesús. Estoy aquí. Entonces, adelante con lo que tienes para exponer y luego voy yo, ¿ok? Y perdón, hermano querido, muchísimas gracias por todo, mi querido pastor. Ok. Bien. Bueno, saludo a todos los hermanos, un beso en el cachete a cada uno de ustedes, un fuerte quebra costillas, el Eterno les guarde, les bendiga. Gracias por tenerme paciencia, hermano amado, y no hacer. Muchas gracias por todo, la verdad. Pero bueno, de acuerdo a lo que nos hablaba en Primera de Pedro 3:7,
Es que aquí hay algo que es bien cierto. Hay pocos maridos que realmente merecen tener esposa, porque al que halló esposa halló el bien. Eso es lo que nos dice la palabra. Pero la verdad es que dentro de todo, la palabra es fuerte, y con relación a la palabra de primera de Pedro 3:7 nos habla y nos dice: vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si nos vamos por la parte trasera, realmente dice: si nosotros estamos mal con nuestras esposas, nuestra oración tiene estorbo. Lastimosamente, qué fuerte. Y vamos en la parte de arriba y dice: vivid con ellas sabiamente. En la parte de arriba. O sea, un hombre tiene que pedirle a Dios sabiduría para poder ser un buen esposo. Las mujeres, o sea, realmente muchas veces son complicadas, no son igual que los hombres emocionales. Ellas tienen ciertas cosas que son muchas veces muy difíciles de entender, pero tiene que haber un complemento. Por eso tenemos que ser sabios, porque si no somos sabios, no podemos ser esposos. Las mujeres son personas mucho más sensibles en muchas cosas, detallistas en muchas cosas. Nosotros no. Entonces hay que pedirle a Dios sabiduría para tratar con una mujer. Tratar con una mujer no es lo mismo que tratar con un hombre. Es una diferencia brutal, brutal. Entonces, nosotros bendecimos a las mujeres, pero también aquí hay algo que es bien importante y dice claramente: dando honor a la mujer como a vaso frágil, dándole honor. O sea, realmente es que dar honor a una persona es hacerle sentir realmente lo que es una compañera para nosotros, madre de nuestros hijos, que está encargada, en caso nuestro, por ejemplo, nuestras esposas, ayudan tanto en la obra, se sumergen tanto en los problemas de otros para vivir para otros, que realmente es asombroso. Realmente es una tremenda bendición. Una mujer, realmente, no hay hogar sin esposa, no hay familia sin esposa. Entonces, la verdad es que es tan complejo, es tan delicado, pero a esto hay que ir también, a Génesis 2:24. Aquí nos habla claramente, es un mandamiento tremendo, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El marido pues no tiene que salir del entorno familiar para poder hacer un hogar. Este es un mandamiento y esta es la voluntad de Dios, dejar padre, madre. Hoy en día, lastimosamente, hay esposos que siguen atados al cordón umbilical con sus mamis y no le pueden dar el honor a la esposa. Está bien darle el honor a la mami, pero toca darle el honor a la madre de nuestros hijos. O sea, qué complicado. Hay hombres que están acostumbrados a vivir ligados a la madre, que no pueden desatenderse y, obviamente, no es en vano. La suegra realmente es una persona que va a velar por el hijo o por la hija, y la verdad es que es complicado el tema. Entonces, cada uno está llamado a ser un hogar, una familia independiente, dándole el honor. Y muchas veces se le da el honor más a la madre y se le quita el respeto a la esposa, y la esposa llega a ser como la empleada de la suegra. Y crece el odio, crece el rencor, crece el resentimiento, y después nosotros decimos: claro, los enemigos del hombre son los de su casa, no hay problema. Eso lo dice la Biblia. Sí, pero nosotros provocamos esto sencillamente porque obviamente no entendemos la palabra, que para tener esposa primero hay que noviar, hay que trabajar para darles una seguridad y una estabilidad emocional, espiritual y material, para que realmente la esposa, obviamente, se le dé el honor y esté mejor en una vida marital. El matrimonio, si no está bien, porque el marido no es sabio, no le da el honor y realmente no vive como Dios manda, es un problema. Y muchos maridos somos un tremendo problema
para nuestras esposas y tenemos que meditar si lo estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios o está pasando algo en la cual estamos errando y no estamos agradando a Dios. Y cuidado con esto. Efesios 5:25, por eso que la palabra es importante, ¿no? Por eso es que es importante tener pastores también. Es importante que las personas estén ministradas conforme el poder del Espíritu Santo de Dios, para que cada quien viva como Dios quiere, no como le da la gana. Porque hoy en día la gente vive como quiere y obviamente hay hijos que están dañados dentro de un matrimonio porque no hemos sido bíblicos, no hemos sido espirituales. Hemos puesto los consejos de Dios como no en obediencia. Los oímos, pero no los obedecemos. Y la sociedad necesita de buenos maridos. Claro, obviamente necesita de buenas mujeres, pero después vamos a ver esposas. A eso ya hemos llegado también. Pero aquí, maridos, o sea, realmente la palabra marido es una palabra de responsabilidad. El marido con el sudor de su frente tiene que proveer para su casa. Hoy en día hay una lichigada de maridos ociosos que no proveen para su casa y no pueden dar testimonio, no pueden dar ejemplo. Es un tremendo caos. Entonces, ¿qué nos habla en Efesios 5:25? Y nos habla de la siguiente manera. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo os amó a la iglesia. Qué tremendo. Imagínense Cristo qué es lo que hizo y dice, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Somos esos maridos que nos entregamos por ellas? Que les damos realmente el sacrificio, les damos el honor, les damos nuestra vida, las amamos, las respetamos. Ay, mamita, es complicado. Entonces, si no estamos viviendo como nos dice la palabra y como nos manda la palabra, es un tremendo pecado. Porque obviamente que la mujer, si no es bien tratada por un marido, y más aún cuando habla la palabra y predica la palabra, o cuando conoce de la palabra, ay, mamita, es tremendo. Entonces vive frustrada, vive con rencor, aún a la palabra de Dios, y aún piensa que Dios no es real. Entonces, un marido, ¿cuándo es la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, que vive dentro de nosotros por el Espíritu Santo de Dios. No es el temor a Jehová, es el temor, el espíritu de temor que viene a nosotros para respetar a Dios, amar a Dios, y así mismo vamos a respetar a nuestro prójimo. En este caso, nuestro prójimo y principal es nuestras esposas. Qué difícil. Es difícil porque ellas, obviamente, con un compendio de cosas, tienen cosas que realmente son fuertes. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque Dios es amor. Si no recibimos del amor de Dios, la sabiduría de Dios, no vamos a poder amar a ellas y vamos a ver más sus errores que sus virtudes. Y hay maridos que viven mirando los errores, porque siempre somos humanos. Van a haber errores y tal vez que se conviertan en horrores, pero si no la amas, no vas a poder sobrellevar la vida y realmente va a ser tu vida caótica. Y por ende, los hijos sufren. ¿Cuántos matrimonios se disuelven porque el marido, dentro de todo, no soporta a su esposa? Ya le ha perdido el amor, le ha perdido el cariño, tal vez le ha perdido la confianza, o ha pasado algo. Entonces, aquí nos manda Dios, pero si nosotros no estamos viviendo como Dios nos manda, vivimos en una vida miserable, falsa, llena de pecado. Porque obviamente si no estamos bien con nuestra esposa, el hombre va a buscar dónde está bien. Y este es el problema serio. Entonces, nosotros como maridos cumplamos. Y allá lo demás, que Dios se encargue, que Dios haga. Porque muchas personas no, lastimosamente, muchas mujeres no entienden el plan de Dios sobre el varón, pero el varón, aún a pesar de eso, nos está mandando Dios cómo tenemos que vivir con ellas. Y si nosotros cumplimos y ellas no cumplen, cada quien tiene que rendirle cuentas a Dios. Aquí nos habla Dios a nosotros como maridos, a nosotros como esposos. Entonces, la verdad, cada quien tiene que vivir como Dios le manda. Nosotros quisiéramos cumplir con todo,
quisiéramos cumplir, y tenemos que cumplir con todo lo que Dios nos manda. Y si nosotros dando todo, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, o sea, realmente llamando a nuestras mujeres como a nuestro propio cuerpo, por favor, dándole honor, vivamos como Dios nos manda. Si usted no está viviendo así, está viviendo en un pecado. Y si está viviendo usted en un pecado, está viviendo lejos de la voluntad perfecta de Dios. Y la mujer no puede dar testimonio. No. Y esto, cuidado, mucho cuidado. Porque la mujer sin palabras habla del testimonio de Dios. Cuando se siente feliz, cuando el marido está cabeza del hogar y ha entendido que tiene que representar a Dios aquí en la tierra para con su esposa, para con sus hijos y para el entorno que nos circunda. Entonces, si nosotros estamos siendo de luz, esas mujeres, a la verdad, van a vivir en paz. En algún momento, Dios es tan grande, Dios es tan poderoso que cambia los corazones, porque entiendo que hay mujeres contenciosas, pero no estamos hablando de la mujer, aquí estamos hablando del hombre, del marido, no estamos hablando de la mujer. Entonces, no estamos aquí para contender, estamos aquí para obedecer. Y si nosotros obedecemos de la manera que nos manda Dios y estamos cumpliendo, que Dios nos bendiga. Pero de lo contrario, arrepiéntete porque te las verás con Dios. O sea, bienaventurado el lecho sin mancilla. Qué tremendo cuando un hombre no está con otra mujer, cuando realmente cumple con su mujer el deber conyugal, cuando realmente el marido quiere dar todo y lo demás vendrá por añadido. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Mi querido pastor Arturito, si Dios quiere, mañana entraré al programa, mañana viajo, mañana después de 3 semanas vuelvo a casa en nombre de Jesús. Los amo mucho, los dejo con el programa. Que Dios los bendiga y muchas gracias por entenderme y apoyarme. Los amo mucho. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Que Dios le bendiga, mi pastor Luis Antonio. Doctor Nelson, continúa. Bendiciones, Luis Antonio. Y vamos a continuar con el tema del día de hoy. Les había indicado que de acuerdo al versículo que en parte y por cuestiones de tiempo no ha podido ampliar más el pastor Luis Antonio, pero ha sido, creo, muy importante su participación para darnos una introducción al tema. Marido, mire usted, hay una etimología interesante que el español, que viene del latín, maritus. Y es que a veces utilizamos hasta mal la palabra porque maritus significa hombre casado. Hombre casado. ¿Ve usted? Hombre casado. Por eso es que la Biblia también dice, por tanto dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer. Se convertirá en marido, en un hombre casado. En griego la palabra es aner. Hombre adulto, esposo, casado, implica identidad, responsabilidad y rol en relación con su esposa. Por eso es que vemos también explicado el tema en el capítulo número 3, verso 7 de Primera de Pedro. Pero atención con lo que viene ahora, porque a mí en lo personal me llama la atención mucho el hebreo. El hebreo tiene una riqueza profunda en cada una de sus expresiones. Y mire lo que quiero explicar aquí. Va a ver. En primer lugar, en la etimología, mire usted, cuando yo lo chequeé, dije, Dios, no puede ser posible. Encontramos la palabra ish. Esta palabra ish, hombre en general o esposo en relación con una mujer, marido. Qué interesante. Y luego vi el ejemplo que acabo de citar en Génesis 2:24. Se unirá a su mujer. Serán esposos, será el marido, se unirá a su mujer. Ish, el hombre, el esposo, el marido. Aunque en sentido general, ish es hombre. Está claro, ¿verdad? Aquí en el Génesis 2:24, el ish, el hombre, implica identidad masculina, relación de pacto y responsabilidad. ¡Qué precioso! Si acudiéramos a la riqueza de los idiomas que Dios ha dado, en él los idiomas no serían confusión, sino revelación en Cristo. Pero como los tomamos a nuestra manera,
hasta la palabra amante la destruimos. Permítame hacer una pausa y si no me lo permite, igual la voy a hacer, gloria a Dios. Pero esto es importantísimo, mire, la palabra amante tiene una riqueza etimológica. La primera, usted ha escuchado hablar de estudiante. ¿Quién es el estudiante? El que estudia, pues, no es uno simbólico. Estudiante. Escuche, la palabra proviene del latín amans, amantis, que es el participio presente del verbo amare, amar. En términos gramaticales funciona como el agente de la acción. El amante es literalmente el que ama. Hoy han puesto al amante como el tipo con el que anda con una mujer casada o la mujer que anda con un hombre casado. Eso no es, eso es un tema popular que lo han generalizado, pero un amante es el que ama algo. Usted dice, yo soy amante a la música. Usted ama la música. La acción de amar, el ser amante. Qué bonito, ¿verdad? Qué gran diferencia. Ahora, vamos acá, porque cuando estaba viendo esa palabra, el hebreo es verdaderamente impactante, impactante. Mire, volvamos a la etimología y a la raíz cuando viene y entendemos que esta raíz perdón, de ish, que viene de marido, que viene de hombre, de responsabilidad, de esposo, proviene también de una raíz semítica relacionada con fuerza, individualidad y existencia personal. ¡Qué profundidad! Un marido no es cualquier cosa, pues. Entonces, si usted es un hombre que no, ni fuerza, ni individualidad, ni existencia personal, su título para usted es una carga y un pecado. Simplemente. Y no solo es varón, sino un ser con responsabilidad moral y racional. Ahora, escuche bien, que aquí viene otra palabrita para marido en este exquisito hebreo y profundo donde vamos a ver el pecadito donde está. Baal, Baal, Señor. Usted recordará que Sara le decía a Abraham, Señor, ¿verdad? Y vamos, no es que sea pecado, pero aquí miren la profundidad de lo que vamos a aprender hoy. Señor Baal es Señor, amo, dueño y también esposo o marido. El ejemplo está en Éxodo 21:3. Léalo y se va a dar cuenta. Éxodo 21:3, anótelo. En la etimología y de la raíz Baal significa poseer, gobernar y tener autoridad. Escuche bien. Importante, esta palabra muestra el concepto cultural antiguo de autoridad, pero Dios corrige ese abuso. Porque muchos hombres basados en esto, yo soy tu Baal. Y no olvidemos también al Baal, ¿no? A un falso señor que quiso reemplazar al Dios verdadero, al Padre eterno, al esposo de la iglesia, ¿verdad? Y aquí viene en Oseas 2:16, me llamarás Ishi, mi esposo, y nunca más me llamarás Baal. Así que, amigo mío, cuando usted quiere ser Baal en su casa y no Ishi, usted está en pecado. Así de simple. No, que aquí se hace lo que yo digo. Usted es cabeza del hogar. La cabeza piensa, no grita. No lo olvide. La cabeza discierne. Es algo importante que entendamos esto porque cuando lo leí dije, wow, la diferencia Baali o Baal, como dice el Señor en Oseas 2:16, relación de dominio. El Señor dice, ya no, ya no. Y si es Dios el que dice ya no, ¿quién es el hombre para seguir con lo mismo? Y esas naciones en donde la mujer no vale nada, naciones islámicas, donde la mujer es un cero a la izquierda. Ishi, relación de amor y cercanía.
Y dice que la llevó al desierto para hablarle a su corazón y ahí le dijo y la desposó. ¡Qué belleza! Ya no me llames Baali, llámame Ishi. Ya no, Señor, ahora soy tu esposo. ¡Qué bonito! Que podamos cambiar ese término de maridos mandones autoritarios a llamarnos esposos amorosos. ¡Qué lindo que es eso! Mi esposo, Ishi, mi hombre, mi esposo, mi amado. A Cantar de los Cantares. En ninguna parte se escucha en Cantar de los Cantares que el marido pisotea a la mujer. El marido más bien la exalta, habla cosas hermosas de ella. Tú eres mi amiga, oh amiga mía, hermosa, le dice. ¡Qué belleza! ¿Y por qué entonces tantas culturas? Culturas, no palabras de Dios, culturas. Porque ni aún el mismo Abraham fue grosero con Sara. La trataba con cariño, por eso Pedro pone como ejemplo el vaso frágil, pone como ejemplo que con la virtud que había en Sara, por su conducta, por el comportamiento de la mujer, muchos pueden venir a la salvación. Qué bonito. O sea que el término ese Señor por cultura fue cambiado en una relación íntima de amor. Una belleza realmente. Ahora, en una comparación sencilla, ya lo sabemos, Ish, hombre, esposo, Baal o Baali, señor, dueño, dominio absoluto, Ishi, mi esposo amado, amor y cercanía. Bien, volviendo al tema de pecado, vamos a ver ejemplos de maridos que no fueron verdaderos maridos y desatendieron lo que Dios les dio para hacer. Observe con atención, vamos a ver. Pecado. De acuerdo a 1 de Pedro 3:7, cuando no vive sabiamente con su esposa. Vamos a leer lo que dice para que entendamos. Vosotros maridos, vivid con ellas sabiamente. Y dice aquí que es pecado cuando no vive sabiamente con su esposa. Ignora sus necesidades emocionales, espirituales o físicas. ¿Ha visto casos donde la mujer le dice, mi amor, tengo desde hace días un dolor en el brazo? Ponte una crema y cualquier cosa de ser. Y después el mismo marido entra a la casa. ¿Qué le pasa al perro? Lo veo triste. Llevémoslo al veterinario. Lo veo triste. Se gasta $50 en el veterinario, hasta 100, 200, pero no atiende este marido a su mujer. Porque parece que es más marido del perro que de la mujer. ¡Qué desgracia! Cuando tú pones en tu matrimonio por prioridad, por encima de tu mujer, no hablo de Dios, cualquier otra cosa, tú eres un mal marido. Porque un marido verdadero provee, protege, cuida, defiende, guía espiritualmente. Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces un mal marido, un hombre que está en pecado y es un mal marido, actúa con dureza, con indiferencia y con egoísmo. ¿Qué le parece a usted? Usted se compra algo muy caro y a ella no, porque usted cree que se lo merece y ella no se lo merece. Ese es otro problema también. Cuando abusa de su autoridad, estamos hablando según 1 de Pedro, ¿ok? Ya lo estamos viendo aquí a profundidad, capítulo 3, verso 7. Cuando abusa de su autoridad, se vuelve dominante, controlador o violento y usa la Biblia para justificar su ego. Sin embargo, Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Dígame, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Entregándose a sí mismo por ella, pues. Entregándose. No pisoteando, no humillando, no golpeando, no haciendo abuso de autoridad. Pecado, autoritarismo, abuso y manipulación. ¿Cuántos maridos hay que tú no me quieres? Porque si tú me quisieras, harías esto, esto y aquello. Es que si tú me amaras, le dice el marido a la mujer, tú harías todo lo que yo te digo. ¿Qué? No, ese es un mal marido. Un buen marido guía a su mujer por la palabra de Dios.
Y esa mujer se siente contenta de estar sujeto a un buen esposo, a un buen hombre que la ama como Cristo amó a la iglesia. Cuando no la trata como coheredera de la gracia. Ya estamos concluyendo. Coheredera de la gracia. No es que ¿qué? Gálatas 3:28 dice, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Eso implica hombre y mujer. Así que tu esposa es coheredera contigo de la gracia. Mucha atención, maridos. Cualquiera es marido. Me uní, me casé, soy marido. Pero ¿qué clase de marido eres? ¿El que la honra? ¿El que la llevó primero al altar o se la llevó a una cama solamente? ¿Qué clase de marido eres? ¿Quién eres? Esto es importante, hermano, es un tema muy fuerte. Cuando descuida su vida espiritual en el hogar, no guía en oración, no da palabra ni ejemplo, van a un lugar, a ver, vamos a orar, y el marido, ora tú, mi amor. ¿Qué ora tú? No sea mamerto, ore usted. Usted es la cabeza del hogar, hombre. Sea usted el guía, el pastor de su casa. Es que yo no sé orar como tú oras bonito. Decimos en mi país mamarracho. Ore usted, Señor. Si usted tiene una relación con Dios, de su corazón va a salir la oración, no de una prefabricada o una que anoto en el papel para la ocasión. Ore de corazón, Padre. Gracias. Amén. En una sola palabra puede ver un manantial de gratitud, de amor y de generosidad. Amigo mío, en cambio, Josué 24:15 fue un buen marido y dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. No dijo mi mujer y yo serviremos, no, yo. Y no porque esté mal escrito, yo, porque la autoridad era él, pero como Ishi, no como Baal. Como un esposo amoroso, no como un señor autoritario. Qué bonito cuando el hombre puede decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Y sirvió Josué, todos los días sirvió. Cuando su conducta afecta su comunión con Dios, aquí ya viene el final. Recuerda para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Un mal marido va a tener estorbo. Y un pésimo marido ni va a orar siquiera. Y un mal marido que oro, que lloro, que ni sé cuánto, que yo por aquí. Dios no lo escucha porque no está tratando bien a su esposa. Eso es pecado. Qué bonito es cuando hay una armonía entre los dos y fluyen las bendiciones. Porque los dos están conectados, los dos están en amor, en respeto a Dios, en reverencia, los dos están de acuerdo y todo fluye, mis hermanos. Pero un día de pelea y conflicto daña todo. Por eso es que la Biblia dice, andarán dos si no se ponen de acuerdo. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, en cualquier cosa que se pongan de acuerdo aquí en la tierra, mi Padre lo hará en el cielo. Y por eso es que Satanás vino a dividir, para que no te pongas de acuerdo. Y un reino dividido no prospera, no lo olvides. Un marido peca cuando vive mal con su esposa y como consecuencia Dios no escucha sus oraciones. En conclusión, mis amados, maridos como Adán, como Nabal, como Acab, como Salomón, etcétera, etcétera, que fueron malos maridos. No fueron buenos maridos. Ni siquiera el marido de Ana se escapó. No se escapó él. Tenía dos mujeres, según su costumbre, según su cultura. Le daba una mejor ofrenda para que se quede tranquila porque no podía tener hijos. Buen marido es aquel, número 1, que ama a Dios. Número 2, que ama a su esposa y que entiende que con ella en Cristo son una sola persona. No en la cama solamente. En Cristo, una sola persona, espiritualmente. Y la reflexión final. Recordar que Dios no solo evalúa como un hombre ora, sino como trata a su esposa. Usted, ¿cómo trata a su esposa? Eso determinará qué clase de marido es. Mi oración es que sea un buen marido. Así como Cristo es un buen esposo y pronto estaremos en esas bodas,
Celebre usted las bodas de recuerdo de aquel día, del primer día con su esposa, y siga siendo el marido maravilloso que le prometió usted a Dios y a su esposa ser. Adelante, Arturito. Todo clarito y todo completo. Sin embargo, yo quiero añadir 3 cositas para que un matrimonio tenga un marido que sepa tratar a la esposa. Basado en este versículo, ¿no? En 1 Pedro 3:7. Hay 3 cosas importantes para que un matrimonio funcione de acuerdo al corazón de Dios. No voy a hablar de los problemas del matrimonio, solo voy a hablar de los ingredientes para que un marido pueda tener un matrimonio feliz. Va a ver. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, ya lo hemos leído una vez más. Vosotros maridos, este es un mensaje a nosotros los hombres. Igualmente, es decir, le dio, anterior a esto, le enseñó a las mujeres cómo deben respetar a sus maridos. Le dio una cátedra, empezando desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Mire que le dio una enseñanza de 7 versículos, si usted cuenta cada uno de ellos, a las mujeres y a nosotros los hombres uno solo. Porque nosotros los hombres somos más prácticos y cuando lo entendemos sabemos lo que debemos hacer. Pero a las mujeres le va a dar, hermanos míos, primero le va a hablar del comportamiento, luego de la sumisión, luego del respeto. Pero hoy nos toca a nosotros los maridos. Quiero que tenga bien claro el concepto, ¿no? Si usted lee 1 Pedro 3, del 1 al 7, para entender eso igualmente, ¿cómo si igualmente? Es porque ya le había dado una clase del 1 al 6 a las mujeres. Ahora nos toca a nosotros los hombres, y como estamos tratando del pecado de marido, cuando fallamos nosotros, por eso, aquí viene la enseñanza. Vosotros, marido, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como acoredero de la gracia para que vuestras oraciones no tengan esto. Ok. Lo primerito, hermanos queridos, cuando uno quiere ser un marido real, conforme al corazón de Dios, para no caer en pecado, es que tiene que tener a Jesucristo como cabeza. Si no tiene a Jesucristo como cabeza, está fallando, porque no vas a tratar a la mujer como quiere Dios que tratemos a nuestras esposas. La palabra de Dios en 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ok, entonces lo primero, amigos míos, que un varón tiene que tener a Jesucristo como cabeza, que significa autoridad, no como visita. Yo voy el domingo a la iglesia y del lunes al sábado vivo como me da la gana. Para que un hombre sea cabeza de un hogar, cabeza de la esposa, Cristo tiene que ser cabeza nuestra. Como bien dijo el doctor, muchos manipulan la palabra de Dios y le dicen a la mujer, oye, la Biblia dice que yo soy cabeza y que tú tienes que someterte. Pero, ¿qué significa ser cabeza? Ya lo hemos enseñado en otras ocasiones, ¿verdad? Una cabeza, para que Cristo sea mi cabeza y yo cabeza de mi mujer, yo tengo que tener en la cabeza la mente de Cristo. Mis ojos puestos en Jesús. Mi boca que hable la palabra de Dios. Mis oídos atentos para escuchar. Ese es todo. Ya hemos hablado, no quiero ir punto por punto porque nos tocaría unos 20 programas para explicar lo que es cabeza para un varón. Pero si yo tengo a Jesucristo como cabeza, entonces yo sí voy a ser cabeza de mi esposa. Pero si yo no tengo a Jesucristo como cabeza, entonces yo no voy a tener, hermanos míos, esa dirección de Dios hacia mi esposa, sino que voy a querer manipularla y dominarla y tener poder sobre ella. Y ahí fallamos. Cuando el hombre manipula a su mujer, cuando el hombre se enseñorea de su mujer y cuando el hombre la trata como basura a su mujer. Entonces, número 1, para yo ser cabeza de mi esposa,
Yo tengo que tener a Jesucristo como mi cabeza. Y entonces comenzamos a tratarnos. La mujer, al tener a Cristo, va a saber cómo respetarme y honrarme, como vamos a leer enseguida en Efesios capítulo 5 del 22 en adelante. La mujer tiene que estar sujeta al marido como a Dios. Y el hombre tiene que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Así dice la palabra de Dios. Pero si la mujer no teme a Dios, si no tiene a Dios, pues vamos a tener problemas. Por eso el hombre falla en esta partecita, al no tener a Cristo como cabeza, que se va a meter en yugo desigual con los incrédulos. 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial o Satanás, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si yo no tengo a Cristo como cabeza, voy a escoger a la mujer que me dé la gana. La más bonita, la que tenga mejor cuerpo, la que sepa bailar, la que sepa hacer esto, lo otro. Y ahí no funciona el matrimonio, hermano, porque acuérdense que el matrimonio no fue instituido por una sociedad, por una religión o por el diablo, sino por el mismo Dios. Entonces, para que esto funcione, si yo tengo a Cristo como cabeza, voy a saber escoger a una sierva que ame a Dios y también me acepte como cabeza, porque Cristo es cabeza mía. Lo segundo, hermanos míos, es obvio, el amor. Yo tengo que tener a mi Dios como cabeza y autoridad mía. Pero segundo, yo tengo que saber lo que es el amor. Yo tengo que entender que el amor no es un sentimiento ni una emoción, sino una decisión que conlleva perseverancia, persistencia, insistencia, sacrificio todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Porque si no tengo amor, no voy a poner en práctica, hermanos queridos, lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 10, amigos míos. Proverbios, capítulo 10, que es lo que está pasando con muchos matrimonios. Versículo 12, Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Si no hay amor, en la primera que hay falla, en la primera que haya falta, coge tus trapos y lárgate. Se acabó el matrimonio. No hay amor. Y acuérdense que la pasión no es amor. Hay muchos que no saben lo que es el amor. Primeramente, al tener yo a Dios como cabeza, yo sé que el amor nunca se acaba. Porque primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, apúntelo. Primera de Juan 4:8 y primera de Juan 4:16 nos dice que Dios es amor. No es que tiene amor, es amor. Y si el amor se acaba, quiere decir que Dios se acaba. Y eso ni el diablo lo cree. Podrá acabarse la ilusión, podrá acabarse el deseo, la pasión, pero el verdadero amor nunca. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, después de haber explicado lo que es el verdadero amor, permítame leer el 4, pero el 8 quiero enfatizar. Primera de Pedro capítulo 3, primera Corintios capítulo 13, ese es el capítulo del amor, por si acaso cuando alguien me diga el capítulo del amor, ya usted sabe que estaba refiriéndose a Primera de Corintios capítulo 13, del 4 al 8. Pero énfasis en el 8. Mire, el amor es sufrido, no sufridor. No es que aguanta que le peguen, que lo traten como basura. No. Sufrido significa que yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, a renunciar a mis propios derechos o deseos por amor a la persona a quien yo elijo y yo escojo. Como hizo Jesús por nosotros. Él sufrió por nosotros. Dejó, hermano, él, como dice Filipenses capítulo 2, desde el 3 hasta el 9, el 12, él no se aferró a ser igual a Dios. Él renunció a su comodidad para acomodarnos a nosotros. He sufrido. También si nos ponemos a hablar cada uno de lo que significa hacer el amor, otros 20 programas más. Es benigno. Yo no le deseo mal a mi esposa.
Y una mujer de Dios tampoco le desea mal a su marido. El amor no tiene envidia. Yo me gozo que Dios la utilice y la use. El amor no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Escuche, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. ¿Cuándo es pecado? Cuando el hombre no amó a su esposa, sino que solo la deseó. ¿Usted se acuerda de el hijo de David, hermano? Que tenía deseos de su hermana, Tamar. Y cómo tenía solo deseos y según él la amaba, la adoraba. Y cuando la forzó y la violó, después la despreció, le dio asco. Te largas de aquí. Un hombre nunca va a despreciar a su esposa. La va a amar como Cristo amó a la iglesia. Este es el amor de Cristo. Con paciencia, con ternura, con dulzura, con comunicación, con perdón. El que ama, perdona. Y sí entiendo, hermanos queridos, que cuando no hay amor y dejamos que entre el resentimiento y el odio, el amor no se acaba, pero el amor sí se lastima. Entendemos eso y hemos hablado aquí hasta la saciedad sobre divorcios, en fin. Pero aquí estamos nuevamente alineándonos nosotros como hombres. Porque acuérdense que nuestro accionar va a causar en la esposa un reaccionar. El hombre acciona, la mujer reacciona. Si yo soy cabeza, porque Cristo es mi cabeza, y amo a mi esposa, como Cristo nos enseña lo que es el verdadero amor y cómo Él amó a la esposa, a su iglesia, y la mujer de Dios es una sierva de Dios, lo va a valorar. Porque aquí viene el tercer ingrediente para un matrimonio feliz. Se dio cuenta que dice a nosotros los hombres, no nos dice, y vosotros hombres, solamente amen a su esposa. Así no empieza esta enseñanza. Se dio cuenta cómo empieza, ¿no? No dice que amen a su esposa de una. Dice en 1 Pedro 3:7, vosotros mal igualmente vivid con ellas sabiamente. Es el tercer ingrediente. Y no solamente el hombre. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Proverbios 14:1? La mujer sabia, ¿qué hace? Edifica la casa. Pero la necia, la insensata, la tonta, con sus propias manos la derriba. Entonces, el tercer ingrediente, hermano mío, primero, hay que tener a Dios. Segundo, el verdadero amor de Dios. Y tercero, sabiduría de lo alto, el hombre y la mujer. Porque el hombre puede ser muy sabio, pero si la mujer es una insensata, o como mencionó mi pastor Nadal, ella era muy sabia, pero el hombre era un insensato, un tonto, así no funciona. El matrimonio no es para tontos, el matrimonio es para sabios. Y si a alguno le falta sabiduría, Santiago 1:5, pidámosle a Dios. Y Él nos va a dar sabiduría, hermanos queridos, para hacer que nuestro matrimonio se funcione. Yo necesito ser sabio, tener a Dios en mi cabeza, hermanos míos, como cabeza, como mi autoridad, y el amor de Dios en mi vida, para poder amar a una mujer. Bien lo mencionó el pastor Antonio, el hombre y la mujer, a pesar de que tenemos una cabeza, dos piernas, un cuerpo, dos brazos, no somos iguales para nada. Y para yo amar a mi mujer, yo necesito ser sabio y tener la sabiduría de lo alto. No sabiduría terrenal, animal ni diabólica. Porque esa sabiduría me dice, ¿para qué amargarme más la vida? Rompamos una taza y cada cual a su casa. Entonces comprendamos bien cuando yo fallo. Cuando yo no tengo a Dios como cabeza, voy a tener a los placeres como cabeza. Y cuando fallo, cuando me convierto en un fornicario o adúltero. Mientras que honroso es el matrimonio, como dice Hebreos 13:4. Honroso sea el matrimonio ante todos y el lecho sin mancilla. Pero los fornicarios, los adúlteros, los juzgará Dios. Que tienen a su mujer como concubina,
no le ha dado a su mujer el derecho de ser esposa. Se rejuntó como un perro se rejunta como una perra. Así nomás, venga para acá, mi hijita, me la llevo, venga acá. Usted es mi mujer ahora. Pero y ser esposa, la bendición de Dios, ser una esposa delante de los hombres, eso es honra. Vivir con ella sabiamente, dando honor. Es decir, no la voy a hacer solo mi mujer, la quiero hacer mi esposa. Hay un versículo bien lindo en la Biblia, hermano. ¿Se acuerda usted lo que dice Oseas? ¿No se acuerda lo que dice Oseas? Que es la promesa de Dios con Israel. Y por ende ahí entramos nosotros también, los que hemos sido injertados en el libro de Oseas. Dice así la palabra de Dios, mira, lo que Dios dice, ¿no? Oseas capítulo 2, versículos 19 y 20. No dice, me arrejuntaré contigo. Dios le dice, y te desposaré conmigo. Me casaré contigo, te daré mi apellido, te daré mi amor, compartiré todo contigo. Eso dice Dios a su pueblo. Y te desposaré conmigo para siempre, hasta que la muerte nos separe. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, dignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Que la mujer admire a su marido. Pero si la tratamos como basura, le somos infieles, la degradamos, la tenemos como la sirvienta de la casa, van a venir problemas. Entonces, en esta noche, nosotros como hombres volvemos a ubicar. Jesús, sé mi cabeza, Señor. Y al ser mi cabeza, ordéname, enséñame, dame sabiduría de lo alto para poder amar a mi esposa como tú nos amas a nosotros, los que integramos tu iglesia. Y estás preparando un banquete para cuando nos llames a tu presencia, poder disfrutar de esa cena, de esa boda, cuando nosotros como iglesia estemos sirviéndote y amándote con toda la fuerza del corazón y la sabiduría para que este matrimonio funcione. Tú tienes que entender que Satanás quiere destruir nuestro hogar, nuestro matrimonio. Por ende, hagámosle caso a Dios y no al diablo. Lo más fácil es divorciarnos y que esto se acabe. Pero eso no es lo que honra a Dios. Lo más difícil es creerle a Dios, poner de nuestra parte y hacer la función que Dios nos está diciendo. El hombre, lo que hemos aprendido en esta noche, y la mujer, cuando ya les toque a ustedes, amadas queridas. Bueno, doctor Nelson Zavala, palabras finales y hora para terminar, por favor. Muchas gracias, Arturito. Conclusión final y oración. Dios no quiere un marido que sea dueño, autoritario ni dominante. Ese es un Baali. Dios quiere un marido cercano, amoroso, sabio, que refleje a Cristo. Ese es un Ishi. Lo que el pastor Arturo acabó de mencionar es un cambio. Qué tristeza que en hogares, en el mismo techo, haya Baalis y no Ishis. Qué tristeza. Conclusión, el Baal domina, hiere y peca. El Ishi ama, honra y agrada a Dios. Usted decide un marido conforme al corazón de Dios, como Dios lo es para con nosotros en el contexto espiritual, o un Baal. Usted toma la decisión. Padre amado, gracias en el santo nombre de Jesucristo por este tiempo tan hermoso. Señor, tu palabra es viva y eficaz. Padre, qué bonito haber cambiado esa relación, Señor. Qué hermoso, pero claro, fue necesario llevar al desierto. Y muchas veces, Padre, para que podamos entender
la magnitud de las cosas, necesitamos ese desierto primero para nosotros cambiar la relación contigo. Qué lindo, Señor. Cómo amas a tu pueblo. Cómo lo llevaste a ese desierto. Cómo le hablaste a su corazón. Cómo le propusiste, Señor, una relación de intimidad comparativa con el matrimonio. Qué hermoso. La misma promesa sigue vigente para las bodas del Cordero, donde no veremos a Cristo ni a ti como Señor, sino como el esposo. Qué bonito. Ayúdanos, Señor, a vivir así, como Ishi y no como Bali. Que seamos amorosos, cercanos, no ásperos, educados, gentiles, protectores, proveedores, cabeza de nuestro hogar. Y que nuestra esposa vea y acepte nuestro liderazgo como cabeza, no por autoridad abusiva, sino por sabiduría que está en ese hogar, que sale de la mente y del corazón. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, gracias y amén, amén. Amén que sí. Que Dios nos bendiga, que tengamos un dulce descanso. Si el Señor no ha venido antes, nos volveremos a ver mañana con la bendición de Dios para todos juntos seguir proclamando. Mire, Jesús, dígale, amigo. Arturito, me olvidé de algo, Arturo querido, me olvidé de algo. Sí. Hoy 13 empieza el Yom HaShoah en Israel, que es el recuerdo del holocausto, 6 millones de víctimas del genocidio de Adolfo Hitler. Y bueno, nosotros no podemos ignorarlo y olvidarlo. No lo puedo llamar celebración, sino un recordatorio de lo que ocurrió en manos de este demonio llamado Adolfo Hitler. Aún hay dolor y tristeza, aún queda algún sobreviviente, pero nosotros hacemos memoria de las víctimas y pidiendo a Dios que nunca más ocurra esto. Hasta mañana, que Dios los bendiga. Dios les bendiga.